Y ahora sí, con nosotros el doctor Pablo Lódolo. ¿Cómo está, doctor? Bien. Salió bien el fondo de ojos. Estaba haciéndole la consulta ahí atrás. Con dilatación. Y si no se puede. Hay que, no, bueno, no da bien si no. No, seguro. Y ahora no sé si va a poder irse solo. Ah, o tiene chofer, me dice que ¿Está con chofer? Va a haber un muchacho con él, no sé quién era, pero... Sí, bueno, yo ya no lo vi. Bueno. Si lo vi no me acuerdo. Doctor, tengo varias... Pero no se anima a operar. ¿Qué tiene? No se anima a operar. ¿Qué tiene, Pablo? Miopía. Una pavada. No, bueno, tampoco una pavada, pero bueno, el día que se anime. No duele, Pablo, ahora yo lo convenzo. Ya fue 3 o 4 veces. Sí, amenaza. Tiene que dar el pase, tiene que caer la ficha, sí. Doctor, tengo fecha para poder operarme de miopía, dice Marcela de Santa Elena con otro doctor, pero me da vergüenza preguntarle. Hay médicos que le da miedo. Quiero saber si... Sí. No, terminé la pregunta y después te digo. Sí, quiero saber si durante la operación se ve algo, si puedo parpadear, si me duelen los ojos en algún momento. Estoy muy nerviosa. Marcela de Santa Elena. No en este caso en particular, sino en toda consulta, y no de oftalmología, toda consulta con el médico. El paciente tiene que entender que tiene que imaginarse que el que está enfrente es el mismo paciente, pero sabiendo las cosas. Es decir, el médico tiene la obligación. Dice, muchos pacientes me dicen, doctor, disculpe que le pregunte. Y digo, por favor, no me pida disculpas, porque yo no es algo malo que usted me tenga. Yo tengo la obligación de responderle, y eso es fundamental, porque como médico, cuando voy al médico, por mí o por mis hijos, lo peor que me puede pasar es irme del médico con alguna duda. Esa impotencia es muy, muy fea. Entonces, si uno se sienta enfrente a un médico y no le pregunta, o preguntándole al médico no le contesta, y cámbialo. Desde ya. Y si yo siempre le digo, si yo le estoy explicando y le estoy hablando a usted y usted no entiende qué es lo que estoy diciendo, no duden en decirle que le repita. Y si lo que yo le digo a usted no le cierra, porque toda indicación médica tiene que parecerle lógica al paciente. Digo, decir, doctor, estoy viendo bárbaro, hoy la tengo que operar. Explíqueme de vuelta porque hay algo que no me cierra. Claro. Es decir, la indicación, siempre de toda indicación médica, tiene que parecerle lógica al paciente. Y cuando le parezca ilógica, pregúntele al médico y que le trate de explicar. Si el médico pone empeño, el paciente tiene que entender, va a entender cuál es el problema. Bueno, hay una tendencia, tal vez entre los médicos más jóvenes, de involucrar mucho al paciente en los tratamientos, de cualquier área, en cualquier tipo. Sin duda, porque los médicos antes, por una cuestión, bueno, no vamos a ver, mi padre, mis abuelos, mis tíos, todos médicos, o sea que no voy a hablar mal de los médicos antes porque estoy hablando de mi familia. El médico de por sí, antes, la personalidad que tenía mucho, daba esa impresión de marcar una distancia con el paciente, y el paciente le daba miedo, el médico. No. O de autoridad, por lo menos. Sí, pero la autoridad no la puede tener estando al lado y siendo fraternal con el paciente. Con respecto a las preguntas no va a poder parpadear con el ojo que le están operando porque se pone un aparatito que se llama blefarostato, que no impide que el paciente pueda mover los ojos, sí impide que los cierre. Entonces, siempre decimos que la mejor manera de poder controlar un ojo es abriendo, sin hacer fuerza, abriendo normalmente los dos ojos. Y si le iba a doler, no, sí. Sería imposible operar a alguien mientras le duela. ¿Y si ve algo, pregunta? No, sí, lo que ve es, siempre decimos, bueno, tiene una luz de fijación, donde esa luz de fijación le permite al ojo quedarse fijo, quedar quieto. Entonces, entre mantener los dos ojos abiertos, sin hacer fuerza, y con el ojo que se está operando, ver la lucecita de fijación hace que el ojo esté quieto. De por sí, la mayoría de los aparatos más modernos, por ejemplo, el que nosotros tenemos, tienen un sistema que se llama eye tracking, que permite al cabezal del láser copiar los movimientos del ojo, ir siguiéndolo, entonces pequeños movimientos no hacen un descentrado. En noviembre, doctor, me operaron en Rosario de miopía y astigmatismo, todo normal. A los 2 días podía hacer vida normal. Ahora veo borroso cuando hay poca luz. ¿Es normal? Pregunta Lucía de Diamante. Sí, es normal si lo han operado de miopía. Pasan 2 cosas. Primero, el ojo miope, la retina, la capacidad visual del ojo miope tiene menos sensibilidad al contraste. Es decir, vos que fuiste miope y yo con menos luz veo mejor yo. ¿Por qué? Porque mi retina tiene más capacidad para discernir entre 2 tonos diferentes. Eso es lo que se llama sensibilidad al contraste. Entonces, el ojo miope para ver mejor necesita de más luz, porque de esa manera realzan la diferencia entre los tonos, realza el contraste. Y lo otro es
que es posible que tenga una pequeña hipocorrección, cosa que no está mal. Es decir, si le quedó un 0,25, 0,50 de miopía, durante el día no va a tener una disminución de su capacidad visual, pero sí va a ser más dependiente de la cantidad de luz. No quiere decir eso que esté mal operada. Nosotros siempre le explicamos a nuestros pacientes que se opera o que tome la decisión de operarse si le alcanza con hacer una vida normal sin anteojos y que por la noche o para manejar la ruta necesita un anteojito de descanso, de esfuerzo de 0,25, 0,50. ¿Por qué? Porque ese 0,25, 0,50 que queda residual no puede ser programable y no se justifica que se haga un retratamiento. Seguimos respondiendo la próxima semana, doctor. Listo. El doctor Pablo Lódolo con nosotros y las preguntas de los televidentes.